Según esta aplicación, usted cumple con los criterios para un diagnóstico de alguna forma de trastorno afectivo bipolar. Doctor, ¿esto quiere decir que la persona puede pensar que no va a tener una vida normal ni social, que no puede tener hijos, que no puede tener un trabajo estable? Bueno, Viena, me encanta pues esa pregunta y es una pregunta que es muy relevante, muy importante. Todavía pues en nuestra sociedad pues existen pues muchos prejuicios, muchos estigmas, se piensan pues muchas cosas sobre esta enfermedad y nuevamente pues les cuento que la investigación ha sido mucha y ha habido muchos avances, muchos progresos. El trastorno afectivo bipolar con un tratamiento adecuado se puede tener una vida normal, se puede tener un trabajo, se puede tener una familia, se pueden tener hijos, se puede tener una vida sentimental, se puede tener una vida, claro que sí. Doctor, ¿por qué es tan importante que las personas entiendan y comprendan bien el concepto de trastorno bipolar? Es muy importante porque tener un diagnóstico adecuado es crucial para que el tratamiento sea el tratamiento adecuado. ¿Por qué es tan importante que la persona sepa cuál es el tratamiento? Porque si uno no tiene el diagnóstico adecuado, los medicamentos no van a ser los medicamentos adecuados. ¿Cómo así? ¿Por qué puede darse eso? Porque hay que conocer muy bien pues, cuál es el cuadro clínico exacto para que el psiquiatra le pueda realmente dar pues, la medicina que le ayude a mejorar su sintomatología y mantenerlo estable. Hay algunas preguntas buenas o que vayan directo al grano, como decimos. Hay unas preguntas buenas para que el doctor sepa exactamente qué clase de trastorno bipolar tiene. Sí, absolutamente. Por ejemplo, en el video anterior yo les mencioné pues cuáles eran los síntomas de una hipomanía, de una manía, de una ciclotimia, de una depresión. Y cada uno de estos síntomas son síntomas que son pues claros, que son específicos y teniendo pues un conocimiento de estos síntomas y conociendo en qué fase está el paciente, se puede establecer unos medicamentos que se llaman estabilizadores del ánimo y estos medicamentos pueden ayudar a que el paciente se mantenga en un estado que llamamos eutimio, o sea, en un estado donde el paciente esté pues, normal, en un estado pues, de completo estabilidad. ¿Cuáles serían esas preguntas? Bueno, entonces lo primero pues son los síntomas que habíamos mencionado pues anteriormente, pues, que son si se presentan euforia, si se presenta irritabilidad, expansividad, aumento de actividades, aumento de energía, ideas pues, grandiosas, cambios en el sueño, si está pues, con pensamientos acelerados, hablando demasiado, si está pues, con conductas pues, impulsivas que generan pues, consecuencias dolorosas, si se presentan obviamente pues, alucinaciones, síntomas de tipo pues, psicóticos, si se presentan síntomas depresivos. Todos estos síntomas, si se presentan ya o si se han presentado en el pasado, todos estos síntomas se evalúan y con eso se hace pues, una decisión de cómo se hace un plan pues, de tratamiento. Porque yo creo que normalmente las personas cuando van a consulta no van cuando están en su momento eufórico, porque se sienten felices o con que Dios y todas esas cosas. Van normalmente cuando están en depresión. Y ahí es cuando el psiquiatra, y creo que es como difícil que diga, esta persona está en depresión, pero dependiendo de la experiencia y del conocimiento del psiquiatra, por eso es tan importante que vayan donde un psiquiatra. El psiquiatra puede ahí como ir desgranando, ir descubriendo hasta qué punto, qué clase de depresión tiene y llegar al punto de que esos momentos de felicidad no eran tantas, sí, pues sí son momentos de felicidad, pero llevan todos al trastorno bipolar. Mira bien, esa es la pregunta más importante que probablemente tenemos los psiquiatras en nuestra consulta del día a día. Porque resulta que los pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar, la mayor parte del tiempo no están en una fase ni de hipomanía ni de manía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno le llega a un paciente que ha tenido episodios de hipomanía o de manía, o que tiene ya pues el diagnóstico previo de trastorno afectivo bipolar, realmente pues decidir el tratamiento pues es bastante fácil porque uno ya sabe que le va a formular pues ciertos medicamentos que llamamos estabilizadores del ánimo
Entonces no es muy difícil pues decidir pues cuál es el tratamiento, pero pero muchos pacientes, y otra cosa muy importante es que la mayoría de los pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar, la mayoría del tiempo es en una fase depresiva y tienen periodos de tiempo en que no están pues ni deprimidos ni en manía o depresión. Eso quiere decir que la mayoría del tiempo ellos es en la fase depresiva. Y muchos pacientes con trastorno afectivo bipolar debutan, o sea, empiezan con una fase depresiva. Entonces, en pocas palabras, eso quiere decir que a los psiquiatras lo que nos llega casi siempre son pacientes en depresión. Y nos llegan pacientes en depresión muchas veces, y cuando nos llega un paciente con depresión, nosotros muchas veces no sabemos si el paciente tiene una depresión que se llama unipolar, ¿cierto? O sea, que es una depresión que no tiene un trastorno afectivo bipolar, o si es una depresión que está dentro del contexto de un trastorno afectivo bipolar, pero que nosotros no sabemos si en 5 años, 10 años va a ser una manía o una hipomanía. Entonces, no sé si estoy siendo claro, por favor me corriges. Entonces, lo que yo quiero hacer pues como claridad es que el gran reto del psiquiatra, y por eso es que es tan importante que cuando una persona tenga depresión vaya a donde un psiquiatra, es saber esta depresión, cómo la voy a tratar. En el módulo anterior que hablé de depresión, yo mencioné la depresión con síntomas mixtos y les mencioné algo sobre el tema. Pero el tema de la depresión es un tema que es bastante complejo por ese motivo, porque hay muchos pacientes que llegan con depresión y depresión no es igual a antidepresivos. Depresión es un tema bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno le llega a un paciente con depresión? Uno tiene que mirar muchísimas cosas. Uno tiene que mirar cuál es la edad del paciente. Es distinto si a uno le llega un paciente de 60 años con depresión, en el que el riesgo de bipolaridad es muy bajo, a que si a uno le llega un paciente menor de 25 años, en el que el riesgo de bipolaridad es más alto. Uno tiene que mirar si el paciente tiene historia familiar de bipolaridad. Si uno tiene un paciente que el papá, la mamá, un familiar de primer grado tiene trastorno afectivo bipolar, el riesgo de tener trastorno afectivo bipolar se incrementa hasta 10 veces. Entonces, en ese caso, por ejemplo, iniciarle un antidepresivo puede ser más riesgoso. Yo no estoy diciendo necesariamente que no se le formule, estoy diciendo que si se lo va a formular usted tiene que estar muy pendiente de que pronto vaya a tener pues, un riesgo. Entonces, ahí hay un riesgo. ¿Y mayor. los riesgos de dar mal un diagnóstico en depresión y bipolaridad, y con todos los antecedentes que nos estás diciendo, sobre todo en personas jóvenes, puede llevar al suicidio de esa persona? No necesariamente, pero sería uno de los riesgos. Pero puede llevar a que no mejore, a que mejore demasiado rápido, a que haga una hipomanía, y si uno hace eso, le está cambiando la biología a la enfermedad y está haciendo que el paciente se vuelva lo que llamamos un ciclador rápido, o sea, que ese paciente empiece a hacer más episodios afectivos, bien sea más episodios depresivos o más episodios de manía y hipomanía, o puede hacer que sea un mal respondedor, que tenga épocas en que sí, épocas en que no, o que haga mejoría, pero que después haga lo que llamamos taquifilaxia, o sea, que empiece a hacer empeoramientos. Puede hacer que haga más ansiedad, puede que haga lo que llamamos síndromes de activación conductual, o sea, uno puede hacer más que un beneficio, puede hacer un daño en ese paciente dándole ese antidepresivo. Entonces, sería pues menos, sería pues por lo menos menos que adecuado pues empezarle pues un antidepresivo en un paciente porque tiene un riesgo de producirle pues un daño. Pero hay otro montón de factores de riesgo, no solamente estos dos, esos son digamos los más importantes. Si uno sabe que uno le dio un antidepresivo a un paciente y ese paciente hizo una mala respuesta o hizo lo que llamamos una hipomanía, que se los mencioné, ese cuadro donde se hiperactivan, se ponen eufóricos o se ponen irritables o se ponen agresivos,
ya uno sabe que ese es otro factor de riesgo. Hay otros factores, número de episodios. Si es un paciente que ha hecho muchos episodios depresivos, pacientes que hacen episodios depresivos muy dramáticos, que han tenido cuadros donde han tenido que ser hospitalizados, llevados a urgencias, que han hecho síntomas psicóticos, que han tenido muchas hospitalizaciones. Esos pacientes tienen más riesgo de tener un trastorno bipolar, que han hecho, mencioné pacientes con depresión postparto, pacientes que tienen depresiones que llamamos estacionales, que en el invierno hacen episodios depresivos, pacientes que tienen síntomas que les mencioné atípicos, que cuando se deprimen se tiran a la cama y no los para nadie, son completamente lo que llamamos anérgicos, con cero energía, están acostados todo el día, no son capaces de moverse, no duermen todo el día y comen todo el día, se ponen súper obesos. A veces pacientes con síntomas también físicos, la migraña está más asociada al trastorno bipolar, la diabetes, los pacientes que son con atracones, comedores compulsivos. Entonces, los pacientes que tienen déficit de atención, hiperactividad, los pacientes que tienen pobre respuesta, como les mencioné, pues a los antidepresivos, ¿cierto? Entonces estamos hablando pacientes que han respondido a estabilidades del ánimo. Ahora, pacientes que durante el episodio tengan algunos síntomas que yo les mencioné mixtos. Mixtos es lo que ya se los he dicho varias veces, ¿cierto? Pacientes que tengan periodos donde estén con euforia, pues paradójicamente no está deprimido, pero tienen momentos donde están excesivamente contentos, ¿cierto? Eso paradójico, estoy muy triste, pero por momentos estoy muy contento. Que tengan expansividad, que tengan energía, aumento de actividad, que estén muy habladores, que tengan los pensamientos rápidos, grandiosidad, que hagan actividades aumentadas. Una que es muy importante, lo llamamos nosotros las 4A, que estén muy agresivos, o sea, muy irritables, que estén muy agitados, o sea, muy inquietos, con problemas de atención, con problemas de foco, pues, o sea, que estén muy ansiosos. Entonces, son un montón de síntomas que si tú te pones a mirar, estamos hablando de 30 a 40 variables, pues yo sé que es muy denso todo lo que les estoy diciendo, pero son cosas que las tiene que mirar alguien que sepa lo que está haciendo. Lo debe mirar, pues obviamente, pues alguien que tenga conocimiento. No es una cita de un minuto, es una cita que puede durar 30 minutos, 40 minutos, una hora. A veces enviamos cuestionarios preguntando estos síntomas. Esto requiere que uno esté mirando al paciente en una semana, a veces en 2 semanas, que uno se comunique a veces con los pacientes jóvenes, por ejemplo, con los padres. Recordemos que el suicidio, sobre todo en personas jóvenes, es la segunda causa de mortalidad en personas menores de 35 años. Entonces, estoy hablando que hay esperanza, hay toda la esperanza del mundo, porque es que pacientes que tengan estas características son tratables, hay medicamentos, los medicamentos son eficaces, estos tipos de pacientes especiales se tratan con ciertos medicamentos y los medicamentos sirven. O sea, sí hay esperanza, pero tienen que ser tratados por personas que lo sepan tratar. Entonces, pues más o menos esto es como un panorama de que yo les quiero contar. Si usted tiene un paciente con trastorno afectivo bipolar comprobado, manía, hipomanía, muy fácil, pues los medicamentos es muy fácil. Si usted tiene un paciente con una depresión unipolar comprobada, que no tiene ninguna de todas estas cantidades de cosas que les dije, también es muy fácil, pues porque los antidepresivos obviamente son pues maravillosos. Pero si usted tiene este paciente que está en este panorama gris, que antes estaban pues como medio, como no se sabía muy bien, eran como tierra de nadie, que ahora lo llamamos el espectro de la bipolaridad, ¿cierto? En este momento ya sabemos qué hacer con ellos. Entonces hay esperanza, sí hay tratamiento, pero debe ser dirigido por alguien que lo sepa hacer. Tiene que ser alguien que sea un profesional en el tema. Entonces, más o menos es como el mensaje, esperanza total, pero se debe buscar un profesional que tenga pues la experticia pues en el tema. Doctor, yo sé que esto tiene mucho más profundidad, pero yo creo que a todos nos quedó muy claro la importancia de ir donde un médico, psiquiatra, de tener claro todo lo que nos has contado, de todos los antecedentes y sobre todo en las personas jóvenes.
¿Hay algo más que de pronto quieras añadir o con esto ya estamos, mejor dicho, al día para que todas las personas estén pendientes? Y recuerden que siempre hay un link donde uno puede hacerse el diagnóstico, que ya lo vimos, pero si tienen más dudas pueden volver y entrar a ese link en cómo hacer el diagnóstico. Haz tu diagnóstico, ¿cierto, doctor? Sí, pues a ver, yo pienso que toda esta información, ¿por qué es importante? Porque al uno saber que esto existe, entonces uno sabe ya que existen ayudas, que existen tratamientos y que existen personas que conocen todas esas pequeñas sutilezas que parecen sutilezas, pero que hay personas expertas en integrarlas para darle el mejor resultado al paciente, a esta persona que está sufriendo tanto con estas enfermedades. Doctor, perfecto. Mil gracias. Ahí ya entendieron todo el concepto y recuerden, siempre hay esperanza.